Como conclusión, la tasa de filtrado glomerular es nuestro estimador de función renal, es nuestro estimador de masa renal funcionante. Nos diagnostica y clasifica la enfermedad renal, es predictor de morbilidad y mortalidad. El estándar clínico que debemos usar para estimar filtrado glomerular es el clearance de creatinina medido. El screening y el seguimiento puede hacerse con creatinina en muestra aislada, pero basado en las ecuaciones validadas, que son MDRD4 y CKD-EPI. Hay que evitar absolutamente tomar conclusiones sobre función renal y creatinina en muestra aislada solamente, ya que esto tiene muchos sesgos y una mala predicción de tasa de filtrado glomerular. Sirve cuando está asociada a las fórmulas y cuando se le incluye en el contexto de las fórmulas. No se puede tomar conclusiones sobre tasa de filtrado glomerular y creatinina en muestra aislada. Hay otros marcadores de lesión renal y que vamos a ver sucintamente. La enfermedad renal se puede traducir como pérdida del filtrado, que lo hemos visto antes, pero además a pesar de uno tener filtrado conservado, manifestar cierto tipo de lesiones. Una de ellas es la proteinuria. Como vimos, el filtrado glomerular mantiene ciertas moléculas dentro del plasma. Es un signo de enfermedad enfermedad glomerular, la presencia de proteínas en la orina. Esto es un indicador es un marcador de severidad y un marcador de riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular, la presencia de proteínas en la orina. La otra forma de lesión glomerular es la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina proveniente del parénquima renal. Estos hematíes se ven en forma particular, se llaman como hematíes dismórficos debido a los cambios de osmolaridad los cuales son sometidos por el paso a través de la médula renal, y hay estructuras más complejas que los hematíes, son los cilindros hemáticos, que también están hablando de lesión glomerular. La hematuria con dismórfico se puede tomar, para observar dismórfico se puede tomar de una técnica de chorro, como el chorro medio. Se debe proceder inmediatamente se debe observar inmediatamente a la emisión y debe ser vista preferentemente en un microscopio de luz polarizada. Y la proteinuria se puede medir de varias maneras. La presencia de proteínas en orina mayor a 150 miligramos en 24 horas en un adulto es un signo de lesión renal. Esto puede ser detectado de varias maneras. Cuando las cantidades de proteínas son muy pequeñas, se puede detectar como albuminuria, que está graduada de distintas maneras. Se puede ser medida como en una orina de 24 horas y detectarse como ausente si es menor a 30, como microalbuminuria si esta se dosa entre 30 y 300 microgramos en 24 horas, y macroalbuminuria más de 300 microgramos en 24 horas. La proteinuria no nefrótica está en un rango variable entre el medio gramo y cerca de los 3.4 gramos en 24 horas. Es un signo de lesión renal importante, y la proteinuria de rango nefrótico, la proteinuria de alto grado de más de 3.5 gramos en 24 horas, son signos de lesión renal importante. Hasta ahora hemos hablado de la función renal expresada como filtrado glomerular, es decir, la función renal solamente manifiesta como la función del glomérulo como unidad filtrante. Ahora nos vamos a referir a los iones del plasma como expresión de función renal. Va a ser una manifestación de lo que es la función tubular del riñón, en relación a su capacidad de responder a los distintos estímulos corporales con la absorción o secreción de distintos iones de agua. El túbulo renal responde a la demanda corporal modificando la composición final de la orina. El efector de este fenómeno es el túbulo renal. ¿Cómo podemos evidenciar esto en el laboratorio? A través de la medición de ionogramas, ionograma plasmático, ionograma urinario, osmolaridades plasmática urinaria, analizando la composición del plasma en relación a agua y iones. Y también a través, digamos, del análisis del estado ácido-base, que es otra de las funciones, digamos, que involucra al riñón y particularmente al túbulo renal. Uno de los iones más importantes que regula el riñón es la regulación del sodio plasmático. El sodio es el principal ion extracelular
Aproximadamente se filtran 24.000 miliequivalentes por día. El dosaje plasmático normal de sodio es entre 135 y 145. Cuando se detecta menor a 134 corresponde a una hiponatremia, y cuando se dosa más de 146 corresponde a una hipernatremia, es decir, a elevadas cantidades de sodio. El riñón tiene la capacidad de retener tanto al sodio o excretar al sodio para que éste no se encuentre ni en exceso ni en defecto, y también mantener la relación entre sodio y agua, que es una forma, digamos, de producir hipernatremia, ya que el agua actúa como diluyente del sodio plasmático. Esto integra muchos sistemas, ya que el sodio y el agua se traducen como volumen, y esto se puede traducir como cambios en la presión arterial, como edemas, como sobrecarga hídrica, o como en su defecto como hipoperfusión, hipotensión arterial, por lo cual todos los sistemas que regulan la presión arterial, la volemia, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, integran en el riñón esta necesidad de tomar o de eliminar o retener volumen. Esto está mediado por diferentes efectores, de los cuales vamos a ver tres de ellos que son posiblemente los más importantes. Son aldosterona, péptido natriurético auricular y hormona antidiurética. Las alteraciones relacionadas a sodio usualmente aparecen a partir de los 60 mililitros minuto, la reducción de filtrado glomerular a partir de los 60 mililitros minuto. Una de las principales moléculas que regula la concentración de sodio plasmático y la volemia es aldosterona. Aldosterona es una hormona que se secreta mediada por renina-angiotensina, por el eje renina-angiotensina, la cual permite estimular a la célula del túbulo contorneado y le permite reabsorber sodio, en tanto que a la vez que reabsorbe sodio para mantener electroneutralidad, produce la secreción de potasio y hidrogeniones. De esta manera, aldosterona regula volemia y a su vez regula concentración plasmática de potasio y el estado ácido-base, concentración plasmática de hidrogeniones y bicarbonato. Otra molécula que controla que regula el nivel de sodio plasmático es el péptido natriurético auricular. Esta molécula tiene la capacidad de bloquear la reabsorción de sodio en presencia de expansión de volumen. Este sensado en la aurícula, a la altura del corazón en la aurícula, cuando se distiende por sobrecarga de volumen a través de barroreceptores, liberan péptido natriurético auricular, y impacta, digamos, sobre la célula tubular renal, bloqueando la actividad de canales que reabsorben potasio y permitiendo que haya natriuresis, es decir, pérdida de potasio por orina y pérdida de volumen. Como hablamos antes, el volumen está acompañado del soluto principal, que es el sodio, pero también de un diluyente, que es el agua. El agua es controlada exquisitamente también por algo que se denomina hormona antidiurética, una hormona que evita que uno orine volumen, orine agua libre. Esta hormona antidiurética tiene la capacidad de estimular a las células del túbulo y poder producirle poros a través de los cuales el agua puede pasar desde el lumen, desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial y luego el espacio vascular. Estos canales son facultativos, no están siempre anclados y se anclan cuando se produce la liberación de hormona antidiurética. La liberación de hormona antidiurética se produce por dos mecanismos. Un mecanismo osmolar, que es el mecanismo clásico, cuando la tonicidad del plasma sube mucho, y eso usualmente sube cuando sube el sodio, ¿sí? Cuando se producen elevaciones en el sodio plasmático, se produce estimulación de unas neuronas que portan ADH y la liberan al plasma, actúa en el riñón, retiene agua, diluye el sodio y se interrumpe el ciclo de secreción de antidiurética. Como todo analito, uno debe conocer cómo se mide. El sodio, digamos, tiene un par de formas al menos de medirse. La forma de determinación más precisa es el método de ion selectivo, es el que tiene mayor sensibilidad y que puede ser hecha de dos maneras: por potenciometría directa, es decir, una muestra no diluida, la muestra plasmática directamente, o indirecta, la muestra diluida. Esto nos puede dar algunos
algunos sesgos en la medición del sodio. Y el otro método por el cual se mide, que es bastante menos sensible, es la fotometría de llama. Las interferencias que puedo presentar de sodio, es decir, cuándo puedo medir un sodio anormalmente bajo, son clásicamente la hiperglucemia, el efecto osmótico de la glucosa en el plasma atrae líquido, ese líquido diluye el sodio y se lo ve, digamos, falsamente diluido, por lo cual hay que corregirlo por el valor de glucemia. El sodio corporal total puede estar normal, pero la cantidad de diluyente que lo rodea es un poco mayor. Las dislipemias son otro factor, digamos, de corrección que uno debe tener en cuenta, y la hiperproteinemia. Para la hiperglucemia tenemos un factor de corrección que es cada 2.4 miliequivalentes, cada 100 miligramos que aumenta la glucemia en plasma, hay que aumentar 2.4 miliequivalentes del sodio plasmático. En el caso de hiperlipemia o hiperproteinemia, lo que hay que hacer es dosar el sodio por potenciometría directa, es decir, dosarlo de la muestra directa, no de una muestra diluida. Existen errores técnicos que pueden hacer que uno dose un sodio bajo, mantener un torniquete prolongado mucho tiempo, produce hipertensión intravascular y fuga de líquido por aumento de la presión hidrostática, fuga de líquido de los capilares, no así el sodio, y nos puede producir un sodio anormalmente alto. Hay que mantener buenos controles de calibración y controles de referencia del equipo que manejamos para medir sodio. Pero lo fundamental de sodio es tener en cuenta el tipo de técnica que uno utiliza con el laboratorio, con el laboratorio de técnica de referencia, qué tipo de técnica uno tiene, y correlacionar el valor de sodio con el valor de glucemia y sospechar, digamos, de alteraciones, falsas alteraciones del sodio cuando hay dislipemias o hiperproteinemias, por ejemplo las mielomas múltiples. Otro ion plasmático muy importante de considerar en la función renal es el potasio. El potasio es el principal ion intracelular. El valor normal de potasio en plasma es 3.5 a 5.3 miliequivalentes litro. Uno puede encontrar en disfunción renal valores en defecto o en exceso. La hipocalemia cuando es menos de 3.4 y la hipercalemia cuando es más de 5.4. El potasio interviene en la excitabilidad de las membranas, en el mantenimiento del potencial de membrana de los tejidos excitables, por lo cual tiene importantes manifestaciones desde el punto neuromuscular y desde el punto de vista de la conducción cardíaca. En adecuada función renal uno tiene una capacidad muy amplia de tolerar ingestas muy pobres de potasio, como hasta menos de 80 miliequivalentes sin producir hipocalemia, o excretar grandes cantidades de potasio, como hasta 500 miliequivalentes, una carga alta de potasio, uno podría eliminarlo sin problema. El potasio está regulado por varios elementos. Uno de ellos es aldosterona, como vimos previamente. La aldosterona permite recuperar sodio y excretar potasio. La excreción de potasio depende del flujo plasmático renal, es decir, que el riñón esté bien perfundido y que de esta manera disponga del flujo tubular de sodio, ya que la hormona que más lo regula, que es aldosterona, actúa recuperando sodio y excretando potasio. Depende de la actividad del eje renina-angiotensina, porque esto depende de la secreción de aldosterona y del estado ácido-base, ya que es un ion que se puede intercambiar por hidrogeniones. Solamente vamos a ver alteraciones de potasio con filtrados glomerulares menos 30, o sea, con enfermedad renal avanzada, siempre y cuando el paciente conserve una diuresis aceptable, más de 2 litros o 3 litros por día, el potasio no va a tener variaciones. El potasio plasmático se regula de dos maneras. Hay una forma muy rápida que son los buffers celulares. Cada una de estas células cuenta con la capacidad de amortiguar los excesos, los defectos de potasio, y esto lo hace a través de una bomba que todos conocemos, se llama sodio-potasio ATPasa, que permite ingresar 2 potasios al intracelular y sacar 3 sodios. Esto mantiene un gradiente electronegativo a través del gasto de energía en el intracelular. Las hormonas que regulan la sodio-potasio ATPasa, por lo cual regulan el potasio plasmático, son la insulina, la adrenalina y también la acidosis. Dijimos que puede ayudar a intercambiar el potasio por hidrogeniones, lo cual es un regulador de la acidosis. Hay medicaciones y estados de enfermedad, como por ejemplo diabetes, la acidosis, los beta bloqueantes y la insulina, que pueden antagonizar algunos de estos
de estos sistemas y producir tanto hipo como hipercalemia. La otra forma de regulación del potasio plasmático, claramente la excreción renal. La orina es el sitio de salida principal del potasio dentro del cuerpo. En condiciones normales dijimos que la excreción de potasio del cuerpo depende de varias cosas. Una, de que haya buen flujo plasmático renal y que haya aporte al túbulo distal, ya que aldosterona, que es la hormona que interviene en esto, reabsorbe sodio cuando hay disponible sodio en el lumen y elimina potasio y hidrogeniones. De esta manera, secretando el potasio a la orina, mantiene las concentraciones de potasio plasmático estables. La misma elevación del potasio plasmático induce la salida de potasio a través de ciertos canales en algunas células del túbulo. También es otra manera de que se secreta, de poder secretar el potasio hacia el plasma. Existen algunos bloqueantes o algunos estimulantes de la secreción del potasio renal. Clásicamente los diuréticos son drogas que pueden modificar la secreción de potasio en la orina. Hay diuréticos que son perdedores de potasio, como por ejemplo la furosemida, y hay diuréticos que son ahorradores de potasio, como la espironolactona o la amilorida. Los inhibidores de la enzima convertidora pueden inhibir la secreción de aldosterona y de esta manera disminuir la secreción de potasio. Los antagonistas de receptores de angiotensina 2, el manitol, etc. En relación a la medición del potasio, las formas de medirse también se hacen por ion selectivo, por fotometría de llama, en los cuales, digamos, las interferencias que uno puede llegar a tener no están muchas veces relacionadas con el método de medición, sino con la extracción de la muestra. Un torniquete prolongado en la extracción puede provocar hemólisis y llevarnos a mediciones falsamente elevadas de potasio. La preservación en frío de las muestras puede generar hemólisis. La leucocitosis, la trombocitosis o la esferocitosis pueden provocar ruptura de las células, liberación del potasio y del potasio intracelular al plasma y dosarse anormalmente alto, lo cual hay que repetir, digamos, la muestra con una extracción adecuada. Mantener la correcta calibración y los controles de referencia es una buena práctica a la hora de tener una medición segura de potasio. El otro ion plasmático importante en relación a la función renal es el cloro plasmático. El cloro plasmático es uno de los aniones, es el anión más importante del plasma. Los valores normales de cloro están entre 96 y 106 miliequivalentes por litro. Se dice que es el anión acompañante del sodio, el que mantiene la electroneutralidad, y existen anormalidades asociadas al cloro en relación a acidosis metabólica. La adecuada función renal tendría que tener la capacidad de retener o excretar cloro para mantener electroneutralidad, pero hay situaciones en las cuales esta capacidad, digamos, no es, el riñón pierde esta capacidad. El dosaje de cloro nos permite tomar el concepto de brecha aniónica o anion gap. Esto es la diferencia que tenemos entre los iones positivos plasmáticos y los negativos, y que nos sirve desde el punto diagnóstico de algunos tipos de acidosis metabólicas. Las alteraciones frecuentes de cloro las encontramos en la acidosis tubular renal, en las hipovolemias y en el uso de algunos diuréticos como la acetazolamida. El anion gap es el cálculo principal de diagnóstico que utilizamos con cloro. El anion gap normal está dado por una diferencia entre los cationes plasmáticos, que básicamente es el ion sodio, que es el catión más prevalente, y la diferencia que hay entre los aniones, que serían el cloro y el bicarbonato plasmático, son los más importantes. Esa brecha que existe entre los dos está en un valor entre 8 y 12, tiene una variabilidad entre los laboratorios. Uno debe saber cuánto es el anion gap del laboratorio con el cual uno trabaja, pero esa brecha usualmente está reportada como 8 o 12. Esa diferencia entre iones positivos y negativos está dada por albúmina y por algunos otros aniones no dosados. En el contexto de acidosis metabólica, el bicarbonato es consumido y parte de esos aniones es reemplazado por otros aniones que usualmente no podemos medir en el laboratorio, como son el ácido láctico, las cetonas o la aspirina
o algún tipo de alcohol. De esta forma, si uno dispone de medir el sodio, el cloro y el bicarbonato en un laboratorio, puede calcular la brecha, el anion gap, y darse cuenta de que está enfrentando una acidosis a gap elevado, y tomar en cuenta cuáles son los diagnósticos que pueden producir ese gap elevado. A diferencia de las acidosis a gap elevado, existen acidosis que conservan el anion gap, es decir, conservan esta brecha entre los iones positivos y los negativos, y esa brecha es rellenada, a pesar del consumo de bicarbonato, esa brecha es rellenada con cloro. Son acidosis hiperclorémicas y que clásicamente, digamos, se producen por pérdida renal de bicarbonato, y son las acidosis tubulares renales. Para tener una correcta determinación de cloro, digamos, hay que conservar algunas medidas, como mencionamos, tanto en el potasio como en el sodio. Mantener el equipo de ion selectivo de fotometría de llama en adecuadas condiciones, con los controles de calibración, y no realizar en la maniobra de extracción un torniquete prolongado, ya que eso puede disminuir el dosaje, y preservar prolongadamente la muestra puede generar ruptura y liberación de líquido intracelular y disminuir el dosaje de cloro. En orden de estimar la función tubular, la función renal y la función tubular a través de los iones del plasma, el calcio es un ion importante del plasma, un catión extracelular, que uno lo puede encontrar, es regulado por la función del riñón. Se halla en tres maneras en el plasma: 15% está unido a aniones inorgánicos, el 40% está ligado a albúmina y el 45% está ionizado, y este es el que ejerce la actividad biológica principal, actúa en los mecanismos de excitación y de contracción, y es el que va a ser blanco, digamos, que nos va a dar los síntomas, y el cual nos vamos a guiar para diagnóstico y tratamiento. La fracción ionizada del calcio es modificable por el pH sanguíneo, por el estado ácido-base, por paratormona y por la fosfatemia, ya que se pueden asociar formando fosfato de calcio y precipitarse. Conforma cristales en el hueso, además de tener esta función sobre procesos de excitación y contracción. El calcio conforma cristales en el hueso y le otorga estructura al hueso. Y en la disfunción renal se puede generar hipo o hipercalcemia. Pueden existir cualquiera de los dos trastornos. Más frecuentemente se genera es hipocalcemia. La regulación del calcio, el calcio total tiene un valor aproximado de 8,5 a 10,5 miligramos de cilitro. La fracción ionizada de esto dijimos que era aproximadamente 45%, por lo cual el valor del iónico está entre los 4,5 a 5,5 miligramos de cilitro, y se controla exquisitamente por la paratormona. Si la tendencia de nuestro calcio plasmático fuera a bajar, la paratormona, que es una hormona que se secreta por dos glándulas que están a ambos laterales del cuello, se libera inmediatamente y produce efecto a nivel renal, aumentando el transporte tubular de calcio y reabsorbiendo el calcio que se filtra. Para una acción más rápida, para una elevación más rápida del calcio, la paratormona también actúa sobre el hueso, aumentando la resorción ósea y permitiendo que las grandes cantidades que tenemos de calcio depositadas en el hueso sean liberadas al plasma junto con el fosfato, y de esta manera se restituye el nivel plasmático. El PTH también actúa a nivel intestinal, estimulando la reabsorción de calcio de tal manera de asegurarnos de no perder por el riñón, recuperar inmediatamente el calcio plasmático a través del calcio que resorbemos el hueso, y asegurarnos que vamos a absorber buena cantidad del calcio que comemos, de tal forma de mantener nuestra calcemia en equilibrio. Esto es muy importante, al punto de que el calcio interviene en todos nuestros mecanismos de contractilidad y de excitación, sobre todo el músculo estriado. El riñón interviene también en el metabolismo del calcio, activando vitamina D. El riñón activa la vitamina D a 1,25 hidroxicólicalciferol, y eso produce aumento de la absorción intestinal de calcio. La regulación del calcio en insuficiencia renal es diferente. Ante disminuciones en el calcio plasmático secretamos, como debemos hacerlo, paratormona, pero la paratormona no encuentra en el riñón
la suficiente respuesta para generar disminuir la pérdida urinaria y aumentar el transporte tubular, ya que no hay tantos túbulos disponibles por la disminución de la masa nefronal. Esto genera un aumento esto genera hipocalcemia y un aumento de la demanda de paratormona para conseguir esta respuesta, por lo cual se secreta más paratormona a nivel de las glándulas que están en el costado del cuello, y esto termina influyendo sobre el transporte tubular renal hasta que este transporte compensa, y si no, sobre el efecto óseo de paratormona, aumentando la reabsorción ósea y estabilizando el calcio del plasma a expensas de disminuir la mineralización ósea y provocar un daño similar al de la osteoporosis. El riñón insuficiente tampoco podría activar la vitamina D, por lo cual esto nos produce una disminución en la absorción intestinal, en la absorción deficiente, y eso terminaría disminuyendo la cantidad de calcio de nuestro calcio corporal total. Por lo cual vemos que en la disminución de la función renal, la disminución de la función renal termina afectando la respuesta de paratormona, generando un hiperparatiroidismo secundario de insuficiencia renal, termina aumentando las pérdidas urinarias de calcio, termina provocando desmineralización ósea, y el déficit de vitamina D no nos ayuda a reabsorber el calcio a nivel intestinal. El dosaje de calcio también debe ser cuidadosamente realizado. El dosaje es un método colorimétrico de cresostaleína complexona. La toma de muestras se debe hacer tanto venosa como arteriales, ya sea para calcio total o iónico, pero mantenerla siempre en anaerobiosis, evitar el torniquete prolongado, antiguar con heparina de litio. Se deben evitar aquellos quelantes cálcicos porque nos van a disminuir falsamente el nivel de calcio de la muestra, y evitar también los excesos de heparina. Se debe correlacionar siempre, sobre todo el valor de calcio iónico, con el estado ácido base, ya que dijimos que el calcio iónico varía con el estado ácido base, y con la albúmina, ya que el calcio está complejado de albúmina sérica, con los niveles de fosfato y con los niveles de paratormona. Siempre se debe mantener una buena calibración y los controles de referencia con respecto a los estándares que pide el fabricante de nuestro equipo. Otro ion íntimamente vinculado a la función renal y el cual podemos estimar cuando hay disfunción renal es el fosfato. El fosfato es un anión intracelular de gran importancia en la economía del organismo, ya que el fosfato constituye los enlaces de energía de adenosín-trifosfato, donde se guardan los enlaces de energía que permiten los mecanismos de muchas de nuestras células, de nuestras enzimas. Constituye estructuras de macromoléculas como moléculas de membrana, constituyendo los fosfolípidos de membrana, y el ADN, donde se conserva nuestra información genética. También forma parte de estructuras grandes como el hueso. Parte de los cristales de oxapatita están constituidos por fosfatos. Ingresa principalmente con la dieta y tiene una excreción renal y digestiva. La disfunción renal nos puede generar tanto hipo como hiperfosfatemia, pero al ser bloqueada o estar disminuida la excreción renal de fosfato, lo que usualmente vemos en disfunción renal es hiperfosfatemia. La regulación de fósforo en la insuficiencia renal le va de la mano a la regulación del calcio. El valor normal de fosfato está entre 2,5 miligramos de decilitro a 4,5 miligramos de decilitro. Está controlado por vitamina D y paratormona, y se producen alteraciones en insuficiencia renal crónica, sobre todo en estadios 3 a estadio 3 a estadio 5. Usualmente lo que produce la insuficiencia renal es hiperfosfatemia, y esa hiperfosfatemia produce disminución del calcio, por lo cual la regulación de estos va de la mano. Dijimos que la hiperfosfatemia está controlada por paratormona. La hiperfosfatemia puede estimular la producción de paratormona, y la hipocalcemia que produce la hiperfosfatemia también puede estimular paratormona. Esta paratormona tendría el mismo efecto en cuanto, digamos, a aumentar la reabsorción de calcio para paliar la hipocalcemia, y producir un efecto contrario en el fosfato, intentaría producir fosfaturia.
pero al haber disminución de la masa renal, la pérdida de fosfato que tenemos a través del riñón es insuficiente, por lo cual no llegan a recuperarse los niveles de fosfatemia en forma adecuada, tampoco los de calcio. Esto produce mayor secreción de estimulación de las glándulas paratiroides para tratar de obtener la reabsorción de calcio y la excreción renal de fosfato, y esto también actúa sobre el hueso, provocando desmineralización con el objeto de mantener la calcemia, pero también genera hiperfosfatemia porque los cristales que se desmineralizan en el hueso están hechos de fosfato de calcio. Ese fosfato tampoco puede ser eliminado por riñón porque el riñón no da abasto para producir fosfaturia, y además el riñón insuficiente sigue sin poder producir suficiente activación de vitamina D3 y de esta manera absorber calcio a nivel intestinal y normalizar los niveles de calcio. Por lo cual el círculo de enfermedad renal, metabolismo fosfocálcico, hiperparatiroidismo secundario se sostiene también a expensas de la hiperfosfatemia. Para dosar adecuadamente fosfato se utiliza una técnica de fosfomolibdato. También está alterada por el torniquete provocado en la extracción. Recordemos que el fosfato es un ion eminentemente intracelular y todo lo que provoque hemólisis, la preservación en frío, la leucocitosis, la trombocitosis, la rhabdomiólisis, provoca elevaciones de fosfato que pueden ocurrir en el cuerpo o pueden ocurrir, digamos, durante la preservación de la muestra. También se deben mantener los controles de calibración y los controles de referencia adecuados durante las mediciones. El túbulo renal también actúa sobre el equilibrio ácido-base. Clásicamente la disfunción renal lo que produce es acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica la produce por dificultad para reabsorber el bicarbonato que filtra a través del glomérulo y regenerar el bicarbonato a nivel distal, en las porciones distales del túbulo. El trastorno más frecuente que podemos encontrar en relación al estado ácido-base es la acidosis metabólica, que esto es un pH menos de 7,35 con un bicarbonato menor a 24, aunque podrían existir trastornos mixtos en relación a la enfermedad renal. Para diagnosticar esto necesitamos hacer una gasometría, que puede ser una gasometría arterial o venosa. No es necesario que sea arterial, ya que no vamos a medir oximetría, sino vamos a medir la cantidad de bicarbonato y el nivel de pH. Generalmente se hace con autoanalizadores automatizados. La muestra debe ser conservada estrictamente en anaerobiosis, anticoagulada con heparina, y se debe relacionar, como vimos en el cálculo de GAP, con el dosaje de bicarbonato con el dosaje de cloro del ionograma, con el dosaje de sodio del ionograma para calcular el daño en GAP, medir en relación a la albúmina sérica, la calcemia y la fosfatemia plasmática. Se deben mantener adecuados controles de calibración en el equipo de gasometría para tener un valor razonable. Finalmente, el riñón interviene en la generación de hormonas, y podemos estimar podemos estimar una adecuada o inadecuada función renal en relación a la eritropoyesis, ya que el riñón está involucrado en esta por la producción de eritropoyetina. El riñón tiene estructuras capaces de censar en células intersticiales, capaces de censar hipoxemia. Ya lo mencionamos antes como hipoxemia por disminución de la cantidad o la saturación de oxígeno que le llega a la célula, o por disminución del transporte de oxígeno a través de hemoglobina. Esto es censado por ciertas células que producen eritropoyetina, y la eritropoyetina impacta es liberada al torrente sanguíneo e impacta sobre la médula ósea, produciendo nuevos glóbulos rojos para mejorar la conducción de oxígeno. Como conclusiones finales de esta charla, podemos decir que el laboratorio es un método esencial para el diagnóstico, el pronóstico y la evolución de la enfermedad renal, particularmente en sus fases tempranas. Es prioritario para estimar función renal a través del laboratorio evaluar la tasa de filtrado glomerular y la presencia de lesión renal aún en filtrados normales como son la hematuria o la proteinuria. Clínicamente, la tasa de filtrado glomerular la debemos estimar por clínica de creatinina en orina de 24 horas.
Podemos opcionalmente realizarse por ecuaciones basadas en creatinina plasmática, preferentemente la MDR de tipo 4 y CKD-EPI. Los iones plasmáticos, el estado ácido-base, el metabolismo fosfocálcico, el análisis de un laboratorio hematológico permiten inferir sobre el funcionamiento de la enfermedad renal avanzada, pero sobre todo sobre las consecuencias y el tratamiento de la enfermedad renal avanzada. Nada más.